Hoy, en Desde la Sombra, lejos de ser un simple hijo de un pastor de cabras, existen evidencias inexpugnables que muestran que el presidente Barack Obama es el producto de la comunidad de inteligencia. Sin embargo, esto es más que la historia de un hombre o su familia. Hay un plan estratégico a largo plazo para reclutar candidatos prometedores en la inteligencia y posicionar a estas personas y sus familias en puestos de influencia y poder. ¿Sorprendidos? Documentos desclasificados demuestran que el ex primer ministro británico Tony Blair fue reclutado por el MI5 antes de convertirse en un líder sindical. En un minuto hablaremos con Wayne Madsen, ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad. Wayne, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Encantado, Daniel, me alegro de estar aquí. Wayne, ¿quién es Barack Obama y cuáles han sido los vínculos de su familia con la CIA? Bueno, es una personalidad muy interesante. Probablemente, de todos los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama es el que conocemos peor que a cualquier de sus predecesores. Todos quienes miren la historia de Estados Unidos sabrán que tuvimos presidentes que aparecieron y quedaron prácticamente desconocidos para los actuales estudiantes de historia, personas como Millard Fillmore, Chester Arthur, Rutherford Hayes, pero nosotros ahora sabemos todo sobre aquellos presidentes, también porque su historia no representaba ningún secreto. Ellos no tuvieron huecos en sus expedientes académicos, por ejemplo, como Barack Obama. No tenemos acceso a muchos expedientes escolares de Barack Obama, al igual que de Occidental College y la Universidad de Columbia. Después de graduarse, empezó a colaborar en Nueva York con la empresa llamada Business International Corporation, que en realidad representaba una compañía de encubrimiento para la Agencia de Inteligencia Central. Es decir, hay muchas preguntas y muchos blancos en la historia del presidente Obama. Wayne, ¿cuál era la relación entre Barack Obama padre y el proyecto de la CIA Puente Aéreo África? Volvemos a la historia de sus padres. Es un periodo de tiempo muy interesante de la historia estadounidense. Estamos hablando de los años 1959-1960. Muchos países africanos ya están consiguiendo su independencia o se preparan para conseguirla. La CIA tiene el programa titulado Puente Aéreo con África, destinado a atraer cuanto más estudiantes africanos a Estados Unidos para entrenar y educarlos. Ellos podrían ser luego enviados otra vez a África e integrarse en diferentes gobiernos independientes para trabajar para los intereses de Estados Unidos. Los llamaban recursos de la inteligencia. Barack Obama, el padre de Obama, fue uno de los primeros estudiantes africanos en llegar a Estados Unidos en el marco del programa. Pero a diferencia de los estudiantes de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en Moscú, que luego se hizo conocida como la Universidad Patrice Lumumba, los estudiantes que llegaron a Estados Unidos no fueron a una universidad, sino a varias. El padre de Obama fue el primer estudiante africano que ingresó en la Universidad de Hawái en el marco del Puente Aéreo a África. Este programa, a propósito, fue financiado no solo por la CIA, sino además aprovechó fundaciones privadas para desviar y ocultar sus huellas dactilares. La fundación de Joseph Kennedy, creada por el padre del presidente Kennedy, que ocupó el cargo en enero de 1961, asignó cierto dinero al Puente Aéreo con África durante la campaña presidencial de los años 60. Luego, el senador Kennedy se refirió al hecho de financiar las matrículas de personas como el padre de Obama, pronunciando un discurso en un centro de comercio de Levittown, en Nueva Jersey, en el marco de la campaña electoral. Así que existen pruebas no solo de la participación del gobierno de Estados Unidos, sino también de estas fundaciones privadas.
Algunas de estas, como la Fundación Ford y otras, estaban muy vinculadas a la CIA. El puente aéreo fue una operación de la CIA para entrenar y adoctrinar a futuros agentes de influencia en África que se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética y China por el otro, por la influencia entre los recién independientes y pronto a ser países independientes del continente. El puente aéreo favoreció a las tribus cocuyos mayoritarios y minoritarios luos, cuyo líder era Tom Mboya. Archivos de la CIA indican que Mboya era un importante agente de influencia de la CIA, no solo en Kenia, sino en toda África. Mientras que cooperaba con la CIA en Accra y Túnez, Mboya eligió el padre del actual presidente de Estados Unidos para recibir una beca y ser trasladado a la Universidad de Hawái, donde conoció y se casó con la madre del presidente Obama. Obama padre era amigo de Mboya y miembro de la tribu Luo. Mboya fue asesinado en 1969 por agentes chinos que trabajaban con las facciones anti-Mboya en el gobierno del presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, a fin de eliminar a los líderes proamericanos en África. Wayne, ¿cuáles son los vínculos de su madre con la comunidad de espionaje? Incluso más de la parte de la madre. Su madre, al divorciarse del padre de Obama, se casó con Lolo Soetoro, quien fue coronel del ejército de Indonesia, que fue enviado a Estados Unidos, al centro este-oeste de la Universidad de Hawái. Y otra vez aquí tenemos una actividad de la Agencia de Inteligencia Central. Lolo Soetoro fue retirado de Hawái a Indonesia en abril de 1965, bastante inesperadamente. Fue porque la CIA y el general Suharto del ejército indonesio estaban planeando un golpe de Estado. El intento de golpe tuvo lugar el 30 de septiembre de 1965. Como consecuencia, el presidente Sukarno fue sustituido por un régimen draconiano encabezado por Suharto, que causó la muerte, según se estima, de entre 800,000 y 1 millón de miembros del Partido Comunista y supuestos miembros del Partido Comunista y chinos étnicos. Y, por supuesto, 2 años más tarde, la madre de Obama, Stanley N. Danan, le lleva a Indonesia para reunirse con el marido. Allí ella trabajó para la Embajada de Estados Unidos en muchos puestos no oficiales, cargos de inteligencia no oficiales, al igual que en pueblos de Indonesia. Pero los pueblos indonesios en Java fueron conocidos como un nido de lo que llamaban actividad roja, es decir, actividad comunista. Estos pueblos se encontraban sobre todo en las partes central y occidental de Java, pero algunos también en el área de Yakarta, donde ella trabajó. En 1983, Obama trabajó para Business International Corporation, una fachada de la CIA que llevó a cabo seminarios con los líderes más poderosos del mundo y utilizaba a los periodistas como sus agentes en el extranjero. Esto encaja perfectamente con las actividades de espionaje para la CIA realizadas por su madre Stanley Ann Dunham en 1960, después del golpe de Estado en Indonesia, a través de una serie de organizaciones fachada de la CIA, entre ellos el East West Center de la Universidad de Hawái, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Ford. Wayne, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación americanos en sostener el mito de Obama y por qué la derecha no está haciendo suficiente para desacreditar al presidente del país? Bueno, los medios de comunicación tienen carácter corporativo y en Washington observamos continuamente que los medios están cada vez más involucrados en relaciones con políticos a los que a menudo solapan. Esto, supuestamente, no tiene que ser una relación amistosa, donde pueden ir a jugar juntos al golf, o asistir a las cenas juntos o viajar juntos. Los medios y el presidente, sea quien sea, supuestamente tienen que tener una relación de antagonismo. Los fundadores de Estados Unidos no pusieron
en la primera enmienda a la Constitución la cláusula sobre la libertad de prensa. Y por consiguiente estamos viendo a muchos representantes de los medios de comunicación relacionándose con políticos. En principio, se pretendía que habría una relación de antagonismo entre el cuarto poder y los tres poderes del Estado. Desafortunadamente, Obama se convirtió en una especie de estrella rock para muchos representantes de la prensa. Sobre todo esto concierne a los nuevos medios de comunicación, las redes sociales como Twitter y Facebook y las demás. Cada vez que Obama sonríe a alguien, ya lo convierten en una gran noticia. Y se supone que todos tenemos que arrodillarnos ante el presidente. Otro aspecto del tema es el carácter corporativo de los medios de comunicación. Nadie quiere estar enfrentado con el comandante en jefe o con el presidente, porque al fin y al cabo, estas corporaciones reciben favores de ellos en el tema de impuestos, fusiones entre empresas y otras cosas en las que el presidente puede influir. En realidad, la derecha no prestó debida atención a la verdadera historia de Obama porque se han concentrado demasiado en otros temas como su certificado de nacimiento de Hawái. El hecho de que Obama y su familia estaban en relación cercana con los miembros legendarios del Partido Comunista y que Obama también es, en cierto modo, comunista. Yo estoy convencido de que el abuelo de Obama, que estaba con la CIA en Hawái, observaba detenidamente a los comunistas. Esto podría haber sido su trabajo, sobre todo en un estado como Hawái, que en esa época albergó tantas bases militares y organizaciones de inteligencia. De modo que, desafortunadamente, la derecha en Estados Unidos se ocupa más de la historia selectiva de Obama y solo les interesan aquellos hechos que se ajustan a su visión preconcebida con respecto a Obama y pretenden ignorar cualquier otra información. El presidente Obama está perseguido actualmente por las acusaciones de que tiene el diploma universitario falso, un número de seguro social falso emitido en Connecticut y un currículum vitae que no encaja con sus actividades laborales del pasado. Quizás documentos falsos de Hawái auguran las preguntas de hoy sobre el pasado de Obama. Wayne, ¿tú qué opinas? Bueno, la sociedad bancaria BBRDW era una de las actividades principales de la CIA en Honolulu, que trabajaba en estrecha colaboración con los mayores bancos de Hawái, entre ellos el primer Banco Nacional, es decir, el primer banco de Hawái, donde además trabajó la abuela de Obama, quien realmente lo crió después de que él había vuelto de Indonesia. Su abuela, Madeline Dannan, era la vicepresidenta de este banco y manejaba las cuentas de garantía para la Agencia Central de Inteligencia, que ellos usaban para pagar los sobornos a muchos dictadores en el este de Asia, no solamente a Suharto, sino también a Ferdinand Marcos en Filipinas, Park Chung-hee en Corea del Sur, Chiang Kai-shek en Taiwán y a los miembros del Partido Liberal Democrático gobernante en Japón. De esta forma, la sociedad bancaria BBRDW fue creada como una sociedad para el blanqueo de dinero de la CIA para realizar todo tipo de actividades encubiertas, basadas en Hawái. Y resulta que el mismo Ron Rewald, quien dirigió este proyecto de la CIA, tenía falsas credenciales académicas de la Universidad de Marquette y un certificado falso de la Universidad de Harvard. De esta manera, la CIA en su momento tenía la fama de estar implicada en la provisión de falsas credenciales académicas, especialmente en Hawái, lo cual era un exceso de su actividad. En cuanto al número de seguro social, lo investigué y estoy totalmente convencido de que Barack Obama tiene un número legítimo de seguro social que le fue expedido justamente después de que Hawái se convirtió en estado y había muchas prisas por conseguir los números de seguro social.
Y en ese periodo de tiempo hubo mucho trabajo para las pequeñas oficinas, especialmente en Honolulu. Y algunas personas que tramitaron allí los números de seguro social me contaron que podían enviar sus solicitudes a otras oficinas que no estaban tan ocupadas. Por eso no es sorprendente el hecho de que muchas solicitudes de números de seguro social en Hawái fueran enviadas a una oficina menos ocupada en Connecticut. Pero existen algunas preguntas legítimas con relación a ciertos aspectos del pasado del señor Obama. Estoy totalmente convencido de que su certificado de nacimiento fue expedido por el estado de Hawái. Creo que a veces nos preocupa demasiado el tema del certificado de nacimiento y el número de seguro social, y no prestamos la debida atención a los verdaderos problemas. Y el verdadero problema es el hecho de que Obama antes tuvo nacionalidad indonesia, y no existen indicios claros de que la hubiera renunciado en algún momento. Igual que el senador Ted Cruz de Texas, que se enteró de que tiene nacionalidad canadiense hace tan solo un par de semanas. La Constitución es muy clara respecto al hecho de haber nacido en Estados Unidos y mantener la nacionalidad estadounidense. Y si la pierdes y asumes la nacionalidad de algún otro país, debes presentar una declaración una vez cumplas 18 años. ¿Qué papel ha jugado la familia de Obama en el golpe de Estado en 1965 contra el presidente Sukarno en Indonesia? He encontrado en los archivos de la CIA un informe escrito por el director de la CIA, Richard Helms, a principios de los años 70. Él habla del papel que juegan para la CIA las 5 mejores universidades que se dedican al estudio del comportamiento. Helms destaca la importancia de estas universidades en su memorando. Cuando Helms dejó su cargo en la CIA, quería asegurarse de que sus 5 universidades favoritas siguieran con sus investigaciones y programas en el ámbito del comportamiento social. Aparentemente, estas universidades seguían trabajando. Cabe destacar que la CIA les encargó crear programas de liderazgo. Encontré en los archivos de la CIA varios documentos que confirmaban la existencia de un centro de liderazgo en Carolina del Norte. De hecho, hay una caricatura donde los agentes federales están apuntando con el dedo a un grupo improvisado compuesto por minorías, hippies y gente joven, diciendo: son nuestros futuros líderes. Esto fue lo que pasó. La CIA intentaba reclutar a más gente de esta manera. Además, se encargaba de encontrar más recursos para desacostumbrar a la gente de la droga. Sin embargo, existen muchos otros programas que acuden a otras metodologías tales como el método de Pavlov. Se invierten millones de dólares en estas investigaciones. Por ejemplo, en 1965 salió a la luz un documento del FBI en el cual se hablaba de la necesidad de acabar con Martin Luther King y con el liderazgo que ejercía en la población afroamericana y sustituirlo por alguien más obediente. Sí, este tipo de programas se promovían por la CIA y otras instituciones con el objetivo de sustituir a la gente en posiciones del poder para ejercer mayor control. No se trata solo de la Casa Blanca, sino que tenemos una lista larga de senadores estadounidenses, representantes y jueces. La CIA reclutaba a los jueces federales en la primera fase. Luego, les colocaba en algún buen cargo para que estuviesen a su servicio y se encargaran de los secretos básicos de Estado y del gobierno en la sombra, los cuales no son responsables ante nadie en Estados Unidos. ¿Por qué la CIA le derrocó a Sukarno? Prácticamente desconocida para la historia contemporánea es la sugerencia de que el presidente de Indonesia, Ahmed Sukarno, junto con varios otros líderes del tercer mundo, había planeado en secreto establecer un banco no alineado en 1955 con sede en Yakarta, utilizando de respaldo los miles de billones de dólares en reservas de oro de la operación Línea Dorada, recuperados de la Segunda Guerra Mundial a través del tesoro escondido en Indonesia. El establecimiento de una entidad tan poderosa que posee reservas de oro que harían empequeñecer las disponibilidades en Occidente hubiera enviado escalofríos de terror a los gobiernos occidentales y a la fraternidad bancaria europea y americana que tan solo unos años antes cerraron el acuerdo de Bretton Woods que estableció tanto el Banco Mundial
como el Fondo Monetario Internacional. Ambas instituciones siguen siendo el principal vehículo para mantener pobres a las naciones del tercer mundo, un hecho que beneficia al occidente rico dedicado a mantener la estructura social que depende del consumismo. Con Sukarno se fue la idea de un banco alternativo e independiente leal a los intereses de las naciones no alineadas que no querían seguir siendo explotadas por la alianza angloamericana. El oro de Sukarno está escondido bajo la tutela de un grupo de 54 individuos de nacionalidad no indonesia, conocido como Black Eagle Trust, Fondo de Águila Negra. Según el documento maestro, el conjunto de activos, metales preciosos y dinero en efectivo ascendía a un total de 270 billones de dólares en 1964. Y nos quieren hacer creer que Bill Gates y Warren Buffett son los hombres más ricos del mundo. ¿Cuál es el papel de la Universidad de Hawái en los experimentos de control mental? Y no se nos da ninguna pista sobre la personalidad de Obama. Wayne, en otras palabras, ¿es Barack Obama un verdadero candidato manchú? Los secretos de Estado siguen siendo secretos hasta que no haya filtración. Lo demostró el caso Snowden. Esperamos que se desclasifiquen más documentos, sobre todo relacionados con la CIA, que desvelen cómo la Agencia Central de Inteligencia reclutaba a jóvenes estudiantes, les ayudaba a encontrar un buen trabajo para que luego estuviesen a su servicio, y al de la Agenda de Servicio de Inteligencia, incluyendo la NSA. Fíjense en Barack Obama y en los casos relacionados con filtradores y con secretos de Estado. Es peor que George Bush, porque se esfuerza en presionar a los individuos para que desvelen la información sobre la ilegalidad de su sistema de vigilancia. Tras la llegada de Obama al poder, unas 8 personas fueron acusadas de haber vulnerado la ley de espionaje de 1917. Esta cantidad de acusados es la más alta en comparación con las administraciones de presidentes anteriores. Pienso que con respecto a Obama surge más miedo. Tenemos casos de espionaje, agentes encubiertos en la Casa Blanca. Espero que en los servicios secretos haya gente valiente que acceda a estos documentos clasificados, si no han sido eliminados todavía, y que los haga públicos como lo hicieron Bradley Manning y Edward Snowden. La seguridad nacional es un chiste. Siempre se usaba para evitar la aplicación de la Constitución. Es triste ver en qué se ha convertido la seguridad nacional. Ya no creo en nada. Pienso que cualquiera que se dé cuenta cuáles son los verdaderos motivos de Obama, no solo tendrá derecho, sino deberá desvelar esta información. Wayne, gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más y hasta pronto. Encantado de haber estado aquí y de haber participado en tu programa, Daniel. ¿Qué significa todo eso? Tenemos que contextualizar los acontecimientos para que tengan algún tipo de significado. Y es precisamente esa insistencia en el significado lo que ha asolado el realismo desde el principio y ha llevado a la confrontación entre este mundo y el universo paralelo de humo y espejos. Y en el medio de esa confrontación, recorriendo el laberinto de los espías entre lo que es actualidad y lo que son conspiraciones marginales y sus personajes pintorescos de su mundo. Un abismo de la política por otros medios, ya sea el control mental, el LSD, lo oculto, las sociedades secretas, las poderosas organizaciones privadas, las fundaciones, la religión, las agencias de inteligencia, soplones prescindibles y una nueva hermandad enterrada en vida de una generación sin futuro. Aquí, en ese mundo, encontramos al presidente Barack Obama y su mundo paralelo de humo y espejos. Podríamos resumirlo con una cita de la última tira cómica Pogo de Walt Kelly. Hemos conocido al enemigo y somos nosotros.
Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de los espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.